expositores de diversas partes para que podamos conversar en cómo comenzar un proyecto Minergy. Eh, bueno, hemos decidido realizar esta conversación con el fin de poder reunir a nuestra comunidad de expertos. Vemos que hay varios expertos ya reunidos y también interesadas e interesados en formarse como experto Minergy. Bueno, como ya varios acá saben, Minergy es un sistema de certificación de origen suizo para edificaciones sostenibles y de alta calidad. Este estándar tiene como objetivo, como también mostraba el video, reducir el consumo de energía y de agua, minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentar la producción de energía renovable y, por supuesto, aumentar el confort de los usuarios. Esto es súper importante porque Minergy asegura que las edificaciones puedan adaptarse al cambio climático y que también, por supuesto, su valor se mantenga en el tiempo. Ahí estamos viendo algunas imágenes de algunos proyectos que ya cuentan con precertificación, que están en camino a ya a la certificación final, como Burgos, que también se mostró en el video, tenemos las casas Patagua, algunos ejemplos también de México. Así que tenemos muchos temas que conversar y vamos a partir con con la presentación de nuestros invitados, en donde tenemos nuestras invitadas de acá de Chile, eh, a Daniela Isol, luego vamos a ir con Yachen de México y finalmente con Stephanie de Suiza. Así que le damos la palabra primero a las expertas chilenas, a Daniela Méndez, profesora del CENAMAT, que es el Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera de la Universidad Católica de Chile. Y también la acompaña, por supuesto, la experta Sol Villanustre, me parece que ahora desde el extranjero, quien está cursando un doctorado en Finlandia. Bueno, ellas nos van a hablar sobre el condominio circular, un conjunto habitacional ubicado en Chicureo, en la región metropolitana de Chile, la zona central, zona D, 3B, la zona Ashrae, en donde este proyecto se consolida como uno de los primeros en tener el precertificado Minergy realizado por expertas chilenas en Latinoamérica. Así que bueno, tenemos muchos temas que tocar, así que vamos a primero exponer y quienes tengan sus preguntas les agradecemos que las dejen en el chat para que las revisemos al final de las presentaciones. Así que adelante, adelante Dani, Sol. Gracias, Fabiana. ¿Se ve la presentación, cierto? ¿En modo presentación? Sí, Sí, se dale, ve. dale. Genial. Eh, Ahora se chuta. ve en negro. Sí, yo también lo vi en negro. Era la última. Ahí. Voy. Ahora sí, Sí. bien, ya. Primero, si bien Fabiana ya hizo una introducción de nosotras, queríamos volver a enfatizar que, bueno, yo soy constructora civil, soy arquitecta, yo soy magíster en construcción sustentable, entonces desde toda la carrera he tenido una línea más hacia la sustentabilidad, los materiales diferentes, etcétera. Entonces, ahora soy estudiante de doctorado también en temas de industrialización, DFMA, y eficiencia energética y análisis de ciclo de vida. Hago clases en la Escuela de Construcción Civil, soy investigadora asociada de CENAMAT, que es el Centro de Excelencia para la Industria de la Madera. Y además, bueno, este proyecto en particular nos llega porque soy socia fundadora de una empresa muy pequeñita con unos amigos que se llama Huella Energética Certificaciones. Así que desde ahí sale este Minergy y Sol. Gracias, Dani. Bueno, bien como explicó Fabiana y un poco Dani, mi nombre es Sol Villanustre, arquitecta también de la UC y magíster en arquitectura sustentable y energías también de la UC, donde me fui especializando de a poco con la construcción en la madera, que es lo que ahora estoy haciendo, bueno, un doctorado en Aalto University sobre lo que es DFDA, que es el diseño para el desarmado y la adaptabilidad de las construcciones. Y también estoy part-time como jefa de proyectos en Senamat, que es donde Dani hoy en día es investigadora asociada. Entonces, acá algo muy relevante es nuestro amor básicamente por la madera y que eso nos lleva y nos motiva hacia la sustentabilidad y a generar más proyectos en madera y desde ahí Minergy nace como una alternativa de certificación súper alineada con nuestros objetivos
por el tema de la huella de carbono. Ujú. Entonces, ya si nos vamos al proyecto, que pasa de condominio X a condominio circular y ahí todavía está en un tema del nombre definitivo, así que se nos mezclan los dos. Este es el proyecto, son 12 casas y lo importante y cómo llegamos a ofrecerles Minergy es porque ellos querían certificarse en algo, ¿sí? Y habían pensado en CBS, la certificación vivienda sustentable, pero están en Chicureo, súper, súper lejos, la verdad. Por lo tanto, el criterio del transporte de la certificación de vivienda podía ser complejo. Y ahí es donde dije, pero nosotras somos expertas Minergy. Así que sometimos el proyecto a este primer análisis de Minergy y vimos que en efecto sí se podía cumplir. Había que hacer algunos ajustes, pero sí se podía cumplir. Entonces desde ahí nace la certificación Minergy y ofrecerla. Em, pero también nos dimos cuenta que la casa en sí es de hormigón y de un panel que es con EPS en el segundo piso. Entonces, no, ¿dónde nos queda la madera a nosotros? En efecto, en este proyecto no estaba la madera, pero sí nos resulta como un buen paso inicial para el siguiente proyecto, que de hecho, no sé si ven mi mouse, ¿se ve o no? Se ve perfecto. Sí, perfecto. Eh, este mismo conjunto lo van a hacer en este terreno y estamos ya casi cerrando que el segundo piso sea en madera. Entonces también entraríamos a hacer este análisis y certificación Minergy y además para nosotras cumplimos un segundo objetivo que es aportar hacia la descarbonización en la fase de los materiales. Bueno, hablando un poco más sobre la información de este proyecto que estamos certificando, es un condominio, como decía bien Dani, de 12 casas. Estas casas son de 2 pisos y cuentan con 3 dormitorios. Cada una de estas casas tiene su patio, que también hicieron el esfuerzo de tener vegetación bien distribuida según los criterios Minergy. Y algo importante es que, como se vio en la imagen anterior, como son 6 casas y 6 casas, tienen orientación distinta porque los dos conjuntos de casas apuntan hacia una misma calle común, por lo que las casas están espejadas. Entonces, eso también tuvimos que tener ojo en todo lo que fue el criterio de la radiación solar y el tema de las ventanas. Entonces, dependiendo si es el dormitorio o el living, fue mutando un poco todo este tema de qué ventanas específicamente tendríamos que adoptar, cuáles no, de qué manera, y así. Está en construcción, este condominio es ahora, como pueden ver, del año 24 al 25. Lo está desarrollando 1314 y nos hemos estado comunicando directamente con la contraparte de este cliente, que ahora les vamos a contar un poco más adelante qué es lo que recomendamos y qué es lo que no recomendamos. Bien, como decía Sol, este proyecto ya está en construcción. La verdad está a punto de terminar, debería terminar para octubre, fines del 18 de septiembre, por ahí. Y la pregunta es, ¿cómo se concreta un proyecto Minergy? ¿Cómo logramos eh, proponer la certificación y que alguien la quiera pagar incluso y además tener el compromiso de hacer todos los cambios que la certificación exige? Entonces, la primera, evidentemente, es la importancia del compromiso del mandante. El mandante tiene que estar comprometido no solo por una cosa de obtener la certificación, sino que tiene que estar comprometido con la descarbonización, con la eficiencia energética eh, y con sumarse a este desafío, ¿ya? Y la posibilidad de optar a créditos verdes siempre es un plus, vender desde los ahorros en la etapa de la operación y el compromiso de enfrentar la crisis climática, y que los costos de una primera instancia y la dedicación de tiempo es algo que hay que hablarlo sí o sí. La dedicación de tiempo como experto en minería es más de la que nosotros pensamos en un inicio. El acompañamiento es constante, tenemos que estar ahí sí o sí en cada decisión y hay que hacer un análisis muy exhaustivo de cada sistema constructivo, de las especificaciones técnicas, de cómo se construye y de cosas.
de detalles muy, muy pequeños que de repente uno no se da cuenta si es que no estuviera trabajando con esta certificación. Y además, para nosotras, como fue esta nuestra primera experiencia, los costos de esta primera experiencia evidentemente son distintos. ¿Por qué? Porque nos toma tiempo, estamos aprendiendo, haciendo. Entonces, eh, nosotros bajamos nuestros costos como expertas Minergy y bueno, ahora ya obtuvimos la experiencia y yo creo que eh, ahora podemos optar a ya algo más competitivo en el mercado. Antes de que pases a la siguiente, me gustaría también decir algo del último punto, que como dijo Dani, sí, estamos en un quizás cobrando no todo lo que uno como experto debería cobrar, pero como también estamos aprendiendo, la verdad es que ha sido muy buena la conversación que hemos tenido constantemente, porque nos han permitido este espacio de poder equivocarnos y poder resolver todo juntos. No nos sabemos todo de una, no nos salió todo perfecto a la primera, pero gracias a este balance que pudimos obtener, fue como un buen deal para ellos y para nosotras para poder ganar experiencia y para ellos poder ganar esta certificación. Ahora sí, gracias, Dani. No, gracias. ¿Cómo se da inicio a un proyecto? Primero, obviamente, reuniones frecuentes con la contraparte del proyecto, entender y participar del proyecto, ojalá desde el inicio, porque si no, es como la curva de McLeamy, mientras más tarde uno toma las decisiones, menor el impacto y mayor el costo. Entonces, mientras antes tomamos las decisiones, mucho mejor, entender y participar desde el inicio. Es fundamental, algo que por fin lo hicieron ustedes de Chicas Minergy, fundamental el checklist inicial. Nosotros lo habíamos hecho de forma manual, pero este que está como en un Excel es muy, muy útil. Luego buscar en las especificaciones técnicas y planos posibles cambios que se deban realizar para obtener la certificación y cuantificarlo. ¿Cuántos cambios tenemos que hacer? Y eventualmente, ¿cuánto cuesta hacer estos cambios? Para ver si seguimos de pie o no y analizar criterios y iniciar con una propuesta para más criterios electivos de los mínimos requeridos, porque eventualmente en el camino se nos puede caer un criterio electivo y no queremos perder la chance de obtener la certificación. También ahí lo que nosotras hicimos fue tener un poco más, cuando estamos haciendo este checklist, todo lo que podría hacer sí o sí, o capaz ser, lo marcamos como un optativo que sí podría llegar a cumplir. Entonces, sumamos hacia arriba con todos los criterios optativos que teníamos y en el camino, que en esta holgura que nos fueron dando, fuimos viendo cuáles eran realmente los que podíamos cumplir y cuáles no, y gracias a esa holgura que tuvimos de sobrecalcular los optativos, tuvimos el número perfecto de optativos para poder optar con la precertificación. ¿Cuáles fueron nuestros puntos clave? Revisar posibles cambios que se requieren para la certificación y sobre todo cuantificarlos, analizar los costos de estos posibles cambios, mantener el espíritu de la certificación, eso es clave, porque de repente entre la inmobiliaria, constructora, etcétera, es como ya, pero hagamos esta cosa chiquitita y con eso obtenemos el punto, pero eso no va en el espíritu de la certificación de que de verdad queremos una construcción más sostenible, más eficiente. Entonces, ahí yo creo que entra nuestra ética como experto Minergy de decir esto sí y esto no. Como aquí me estáis haciendo un cambio, un chanchullo básicamente para poder obtener la certificación. Entonces, ahí nos vimos enfrentadas a esa situación una o dos veces y conversamos harto, incluso hasta lo conversamos por el grupo de expertos Minergy, y que es importante tener la opinión y la visión de más personas para poder validar más nuestra opinión ética de qué lo que es sustentable y qué lo que es algo por cumplir la certificación. Para eso fue mega necesario nuestro apoyo y conversación constante con EDP, ahí a la Fabiana, hay que hacerle una... Se pasó la paciencia que nos tuvo, y la comunicación con la constructora. Nosotros trabajamos directamente con la inmobiliaria, porque la inmobiliaria es quien paga el proyecto y quien eventualmente nos paga a nosotros la certificación, pero de quién depende que esto salga bien es de la constructora. ¿Sí? Entonces, la constructora puede tomar decisiones que eventualmente ponen en juego la certificación y nosotros tenemos que estar ahí bien atentas.
En la integración temprana y colaboración con etapas, es necesario estar en sintonía con la contraparte del proyecto, que como lo habíamos dicho, la comunicación con la contraparte del proyecto para poder tomar decisiones a tiempo respecto a la construcción del mismo y hacer notar que es importante que cada decisión de la constructora, en este caso, como la que se toma en obra, podrían cambiar, como por ejemplo, cambiar el proveedor de pinturas, pone en riesgo la certificación. Y eso es algo que si la constructora no está consciente de que las pinturas son un criterio de certificación, va a optar por el que es más barato, porque esto sigue siendo un negocio, tiene utilidad y etcétera. Entonces hay que hacer, y yo creo que es muy importante hacer de forma inicial una charla o algo, una capacitación a la gente que está trabajando ahí, a la constructora. De ir inicialmente y decir como, oye, este proyecto está certificado Minería o queremos apostar a eso, y estos son los criterios, esto es lo que hay que hacer, porque es importante, por qué Minergy, por qué no otro, etcétera. Entonces, creo que ahí hay que hacer un fortalecimiento, un cambio cultural de que se empapen también de este desafío de ser más sostenibles, teniendo esta idea de que cada decisión es importante. Y algunas conclusiones finales, que es necesario desarrollar el proyecto de arquitectura junto al equipo Minergy. Las expertas Minergy en este caso deben estar presentes en la toma de decisiones, velando por el cumplimiento de los requisitos. Siempre estar en contacto y es necesario estar en contacto también con la contraparte del proyecto. Sí, sumando un poco al tema de las conclusiones, nosotras nos integramos a la certificación de este proyecto en una etapa muy avanzada de todo este condominio, por lo que nos hubiera gustado mucho participar, como dice acá, desde el inicio. O sea, creemos que las expertas deberían estar en el proceso de diseño inicial y poder estar tomando decisiones en el mismo diseño, porque como se mencionaba en la diapositiva anterior, por ejemplo, el tema de las pinturas para nosotras, como bien dice la presentación, nuestra experiencia, fue que casi que estuvimos en riesgo de no poder cumplirlo por una cosa tan mínima como eso. Entonces, la comunicación, tener este espíritu Minergy, estar desde el inicio como que realmente Minergy esté en el proyecto y no sea algo como una certificación, ok, cumple, sino que realmente nazca desde las raíces del proyecto. Entonces, para próximos proyectos que ustedes, próximos expertos, tengan, eh, recomendación de nosotras sería que ojalá pudieran partir en la misma etapa de diseño y si no, velar por que se cumpla este espíritu que estamos tratando de propagar. Claro. Y también hay destacar que es posible entrar con la certificación en una etapa más avanzada, porque primero también hay que difundir la certificación, porque si alguien no la conoce, es difícil que podamos partir desde el punto inicial. Entonces, yo entre elegir ir o no con una certificación en un proyecto más avanzado, yo haría los cálculos y intentaría ir, ¿ya? Porque el siguiente va a ser desde una etapa temprana. Exacto. Y claro, ahí lo que nos cuesta, por ejemplo, es el tema de los antepechos, los aleros, que eso ya influye directo en la arquitectura, porque si después cambiamos un equipo por otro, no influye tanto, puede influir en los costos, pero no influye en la arquitectura del proyecto. Eso era nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Sol y Daniela. Bueno, definitivamente, como ustedes indican, certificar requiere voluntad. Es súper interesante lo que comentaron de la ética profesional y, por supuesto, la comunicación entre las diferentes partes, porque en el fondo son esos puntos los que hacen la diferencia para poder llevar un proceso mucho más amigable. Así que, bueno, les reiteramos que las preguntas las pueden dejar en el chat. Tenemos algunas preguntas también para ustedes, pero las vamos a ver al final. Así que a continuación vamos a dejar a Yachem, quien es arquitecto de México y es el implementador de la certificación Minergy en este país, quien tiene también unos aspectos muy interesantes que, donde tuvieron un taller en México que conversaron cómo llevar a cabo este desarrollo de la certificación allá. Así que adelante, Yachem. Hola, Todo muchas gracias. En, en mi presentación estuvo muy interesante escuchar ya la práctica, ¿no? En Chile de ese caso.
muy experiencias muy similares que hemos tenido nosotros, entonces yo suscribo todo lo que dijeron. Nosotros hicimos un taller fue en mayo, con la idea un poco de cerrar juntos con los expertos de México, los que se inscribieron al taller, unas herramientas de comunicación, o sea, cómo transmitir los valores y los argumentos para o por la certificación Minergy a posibles clientes, ¿no? Y entonces este es un poco el resultado o el resumen de este taller que tuvimos. Entonces, un poco la premisa era cómo vender el servicio de asesoría para certificar un proyecto en México. Y obviamente las fotos que ven ahí a lo largo de la presentación son de ese día del taller. Y eso se tiene que desmenuzar en diferentes subpreguntas. Y la pregunta es una de las principales es quién es el público objetivo, quién es tu cliente, es el cliente final, es un desarrollador, es un arquitecto y tus argumentos, tus contenidos que le transmites son no siempre los mismos, ¿no? Luego, ¿qué obstáculos y opiniones preconcebidas existen dentro de estos diferentes públicos? Porque siempre hay a veces cuando tocas la puerta con alguien, primero hay que de- des- des- em, ¿cómo se llama? Desprogramar ciertas opiniones que tienen al respecto, ¿no? Y luego, ¿qué valores representa Minergy para estos diferentes públicos? ¿Y cuál es una importantísima? ¿Cuáles son los atributos diferenciadores con otras certificaciones? Porque esa pregunta viene siempre. ¿Cuál es la diferencia con Lead o con Edge? ¿No? Esa es como la pregunta base que hacen todos los clientes. Y luego, un poco un resumen de las estrategias, no tanto, no serían de venta, sino más bien de comunicación, ¿no? Cómo comunicar como experto con un posible cliente. Entonces, entre estos diferentes públicos hay una cosa que salió interesante, o sea, no hay desarrolladores convencionales, son los que construyen para vender, ¿no? Entonces, su objetivo va a ser tener un menor costo y un mayor precio de venta para generar rentabilidad, ¿no? Entonces ahí sus enfoques son muy diferentes que desarrolladores que están con un enfoque build to rent, porque ellos piensan a largo plazo y operan estos edificios, entonces están muy interesados en los ahorros que eso puede generar y entonces el upfront cost de instalar, de invertir más en el proyecto para que sea más eficiente a lo largo del tiempo es muy diferente a alguien que construye para vender rápido. Luego están todos los arquitectos y despachos de diseño que están interesados, los clientes finales, especialmente cuando se trata de vivienda, son otros públicos, ¿no? Que llegas a cliente a través a nosotros nos ha pasado que nos han recomendado clientes con sus arquitectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es cómo se transmiten los valores de Minergy al cliente final, ¿no? Em, Luego está todo las universidades y centros educativos, es otro público porque tenemos en Minergy también el reglamento para centros educativos y oficinas. Y eso me lleva a los actores de operación y mantenimiento de edificios, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, mucho oficinas y escuelas, ¿no? Que ellos están muy enfocados en la eficiencia y la simplicidad y el bajo mantenimiento que un edificio Minegy puede tener. Y en menor medida también diseñadores de interiores que tienen como acceso a públicos que les puede interesar. Entonces, muchos de los retos con los que nos topamos son justamente el desconocimiento general de la certificación Minergy, donde hay que hacer un trabajo de realmente comunicar que no es una cosa nueva, sino que existe desde hace casi 30 años en Suiza, en Europa, ¿no? Y que hay un backup importante. Luego, muchas veces nos topamos con business as usual
quiere decir con gente que lleva muchos años trabajando su metodología o de diseño o de construcción y que hay un poco de resistencia al cambio o incluso miedo al cambio, ¿no? Por no saber hacia dónde los va a llevar. Luego, la percepción de que es caro y que esta inversión se recupera a muy largo plazo, ese es otro de los cuestionamientos que ponen posibles clientes. Y luego el costo inicial más alto, em, no el tema de que no hay muchas veces no hay una sensibilidad por una arquitectura adaptada al clima, porque si son soluciones de cajón que se han puesto de alguna forma de moda o que son un canon estético que ya no tiene que ver con el clima, sino con otros temas, ¿no? Donde se diseña a partir de una imagen y no realmente a partir de lo que tiene la función primordial de la arquitectura de adaptarse a un contexto, ¿no? Y muchas veces también está la falta de, no sé si actualizaciones normativas, porque en México, por ejemplo, sí hay muchas normativas, pero la falta de transparencia de esto y qué prevale, qué norma prevale sobre otra, cuáles son obligatorias, cuáles son facultativas, y ahí obviamente una certificación puede dar muchísima claridad eh, porque se tiene que cumplir con las normas existentes. Eh, y y con desarrollar, este era como sobre todo cuando hablas con arquitectos, cuando estamos enfrente de un desarrollador, cuando es de vivienda, Edge es el non plus ultra, por lo menos en México, no sé cómo es en Chile, pero la Edge acaparó el mercado de la certificación de vivienda porque es un sistema, el primer brinco Edge normal es bastante sencillo de lograr, entonces es el primer paso que muchos desarrolladores dan. Y también lo mismo, no tienen tanto conocimiento y entonces la proyección de o sea, del nombre Edge que Minergy actualmente es mayor, entonces hay que encontrar otras formas de vender realmente los valores de Minergy. Ahora llegamos a esto. Y otra vez la percepción de que es más caro. Y que piensan, ¿no? Que justamente Edge es realmente muy sencillo de lograr, entonces es el camino más fácil. Entonces, esos son un poco los, los retos que tenemos que vencer cuando estamos frente a un desarrollador. Y ahora, ¿cuáles son estos valores? Yo creo que estos ustedes o sea, esos son como un mantra que hay que tener, cada experto lo debe de soñar con esto, o sea, son 5 puntos o 6 puntos muy eh, claves que son los valores, digamos, corazón de la certificación, que es la baja huella de carbono en construcción y operación, el bajo consumo energético gracias a la alta eficiencia, el alto confort adaptativo, y esta es creo que la clave que diferencia también con otros sistemas, los espacios saludables libres de tóxicos, el manejo responsable del agua y el alto valor en el tiempo debido a la alta calidad. Eso, eso es en resumido lo que el reglamento Minergie ofrece. Pero claro, este contenido, si le dices a cualquier otra persona, no lo recibe, no lo entiende de la misma forma. Entonces, cuando hablamos con arquitectos, pues, y repito, todo esto salió de este taller, ¿no? Ese es un resumen. Eh, Creo que un valor importante, y ya lo ha mencionado en el caso práctico que escuchamos hace antes, el acompañamiento técnico constante por un experto Minegi es un valor, o sea, implica inversión de tiempo del parte del experto, pero es clave para lograrlo. Y ese es un valor que hay que también transmitirle al arquitecto. O sea, no va a estar solo, no es que recibe, aquí están las reglas y al final vemos si lo cumpliste o no. Hay este acompañamiento. El arquitecto no está solo en este proceso. Hay una metodología muy clara, ¿no?
para llegar a decisiones de diseño, ¿no? Desde lo macro a lo micro, ¿no? También la certificación, si se pone en un orden de estos capítulos de primero arquitectura, tecnología y operación, pues hay un orden muy claro de toma de decisiones, y eso da como también una línea de trabajo. Cuando se hace dos o tres veces, uno entiende, ¿no? Cómo puede ser eh, muy claro el hilo a llegar hasta la certificación Minedu. Luego tiene un fundamento técnico sólido y al final es un sistema relativamente simple y flexible en la implementación de los criterios, em, pero sin dejar de ser exigente, ¿no? Sí es exigente, eso sí es cierto y lo vemos nosotros todos los días, pero es relativamente flexible en encontrar la solución para el cumplimiento. Eh, y para los desarrolladores, claramente debería Minergy ser una marca que diferencia por su calidad. Y eso obviamente cuando tengamos más casos de éxito en América Latina se va a ver con más claridad. Em, Se tiene que diferenciar, ¿no? Al usar el sello Miyagi se puede diferenciar de la masa, en otras palabras. Luego tiene que ser también un argumento para acelerar ventas, quiere decir, esta inversión inicial más alta no necesariamente es un problema, sino también puede ser justamente como es un diferenciador, puede acelerar las ventas porque tienes un producto de mayor calidad y lo puedes vender tal vez más rápido, ¿no? Hay una competencia con otros proyectos que se nombran o se etiquetan como sustentables. Eh, es una certificación que está adaptada al clima, eso también es muy importante, que esa comunicación de ese valor, porque no veo que otras certificaciones hablan de ese tema y creo que es clave para es clave para como valor, ¿no? Como Minergy, que no es, que es algo que realmente está adaptado al lugar y al clima donde estás, y que es resiliente a futuros escenarios climáticos. Al tener una envolvente térmica robusta, estamos también previendo de que están, de las olas de calor que vienen, y edificios que no lo tienen, pues no lo tienen. Y eso debe ser, esta comunicación del desarrollador hacia sus clientes debe de transmitirse. ¿No? Mayor calidad, durabilidad, el monitoreo durante el tiempo, ¿no? La institución Minergy con 30 años de experiencia atrás que respalda todo esto, y la reducción de costos de operación. Y como en el futuro próximo, por lo menos en México, estamos haciendo los pasos hacia allá, el acceso a financiamiento sostenible. Eso está en el interés de muchos desarrolladores y ya existen estas herramientas en los bancos y ya existen certificaciones aceptadas, ¿no? Minergy va a ser una de ellas. Sin embargo, esto no ha detonado todavía tanto. Entonces, eso en paréntesis, una de las razones es porque el momento de la firma del crédito y el momento de la obtención del certificado no coinciden. Entonces, hay que hacer un trabajo de entender cómo funciona la otorgación de un crédito hipotecario verde y cómo podemos alinear la obtención del certificado definitivo, porque no lo pueden dar con un certificado provisional para que el timing de eso coincide y entonces habrá más posibilidad. Y los valores para clientes finales, que al final de cuentas son los que más aprovechan de una edificación Minergy, es el bienestar y confort, la reducción de los gastos operativos, ¿no? De las facturas de luz, la mayor calidad de vida, el tener un manual de operación y mantenimiento,
entendibles. Es muy importante que estos manuales y elaboramos un manual, eh, digamos, tipo que se puede descargar de la página de Minergy, que ese manual lo tendremos también como ir mejorando, pero es un manual específico para cada proyecto y donde se transmiten todos estos beneficios y valores. Pero tiene que ser en un lenguaje que el usuario lo entienda y que lo hace realmente uso de, y no es un papel que acaba en un cajón, ¿no? Em, y en el mejor de los casos, hemos tenido casos aquí en México donde el usuario es parte del proceso. Entonces, si el usuario es el que impulsa y quiere, obviamente el resultado es mucho más fácil de lograr, ¿no? Y otra vez, ¿no? El acceso a la hipoteca verde. Y luego para actores de mantenimiento y operación, ahí es clarísimo el tema de la operación eficiente, mantenimiento sencillo, monitoreo constante, ¿no? Donde pueden ver qué hábitos o qué prácticas llevan a qué tipo de consumo y cómo un cambio en eso puede mejorar toda la operación del edificio. Em, Entonces, ahora los diferenciadores, justamente un poco ya los he mencionado, los leo rápido. La adaptación al clima local es algo que otras certificaciones no enfatizan. Em, la simplicidad y al mismo tiempo flexibilidad de la metodología, porque es un sistema basado en reglas de oro y no en simulaciones complicadas que requieren un software. Entonces, en ese sentido es simple y al mismo tiempo, de todos modos, permite flexibilidad en cómo lograr los criterios. El acompañamiento continuo, el experto Minergy tiene que estar desde el inicio hasta el final presente. Ese es un valor, ya lo mencionamos. El bienestar del usuario final, en el enfoque está el confort y la salud, ¿no? Lo que otros sistemas no lo ponen tan en el centro y lo ponen más el aspecto de las emisiones y de la eficiencia energética. El manual de operación y mantenimiento único para cada proyecto, el desempeño operativo que se monitorea, eso ayuda tanto para verificar que efectivamente suceden esos ahorros, pero al mismo tiempo al usuario para adaptar sus hábitos a esta edificación. Y luego, que es una institución, Minegy es una institución que tiene más de 30 años de experiencia y eso da una seguridad. Yachen, Sí, disculpa, necesitamos cerrar para que alcance ya, Stephanie a presentar. perfecto, ya estamos. Em, en la comunicación, un minuto más, creo que es enfatizar los casos de éxito. Como estamos empezando, hay que hacer uso de lo que existe en Suiza, eso lo recomiendo. Y comunicar estos valores desde el primer contacto, dependiendo quién tenemos enfrente. Yo creo que esos serían como los dos importantes y también compartir los motivos personales que nos llevaron a ser Minergy, como Daniela y Sol explicaron hace rato, ¿no? O sea, esa motivación personal siempre es una chispa que puede saltar hacia el otro lado. Yo con esto cierro. Aquí hay todo un slide de conclusiones, pero tal vez esa presentación se puede compartir, eh, ¿no? Para que también la usen, todos estos argumentos la pueden usar ustedes mismos cuando tengan que tocar puerta con un posible cliente y quieran transmitirles estos valores. Súper. Ok, muchas gracias, Yachen. Definitivamente, como indicas, el valor de Minergy está en enfoque técnico, local, humano y, por supuesto, en la comunicación. Así que muchas gracias por tu presentación. Vamos a dar ahora la última presentación, que es Stephanie, de Suiza, en donde me parece que son pasados de las 5 de la tarde. Stephanie es la jefa de Minergy Internacional, que contempla algo que muchos de ustedes también les interesa saber, que un poco la historia que ya nos hemos contado, que son 30 años de trayectoria, pero también
una pregunta que es cómo, en el fondo, traspasar todas las experiencias de Latinoamérica a fuera de este continente, ya en otro contexto. Así que adelante, Stephanie, te dejo para que puedas Gracias, comunicarnos. gracias, Fabiana. ¿Pueden ver mi plantilla? ¿Plantilla? Sí, pero se ve en modo Pero, presentación. Hay que Ah, cambiar ¿cómo de pantalla. cambiarlo? No estoy acostumbrado al Zoom. Un momento. Am, Eh, ¿Mejor? ahí se sí, ve ahí bien. sí. Si está en presentación. Perfecto, gracias. Mucho gusto de presentar hoy un poco de las actividades internacionales, la historia y los desarrollos actuales en Minergie Internacional. Am, sí. Esto es la mapa que pueden encontrar en minergie.com. Esa es nuestra página de Minergie Internacional. Y aquí pueden ver que tenemos oficinas en 4 países. Es Minergie Suiza, claro, es minergie.ch. Después tenemos las dos oficinas en México y en Chile y una oficina en China. Eso no es realmente no es una oficina, es una representante, una persona que representa a Minergie en China también. Y luego tenemos una oficina más. Con mucho gusto puedo decir que tenemos un lanzamiento de Minergie Italia. Luego, en 4 meses, el 14 de noviembre vamos a lanzar también Minergie Italia. Después tenemos 5 oficinas locales. Y ahora los proyectos que tenemos certificados en estos países en todo el mundo. Claro que es la mayoría de los proyectos están en Suiza. Son más que 50.000 edificaciones que están certificados según Minergie y casi 49.000 de proyectos están localizados en Suiza. Pero también en Europa tenemos muchos proyectos. Pueden ver que son casi 8.000 proyectos en casi todos los países de Europa. En España, en Italia, en Francia, en todos esos países ya tenemos proyectos que están certificados, según Minergie. Y después tenemos también unos proyectos en diferentes países como Emiratos Árabes, Singapur, China y también en México y Chile, claro, porque ahí estamos ahora con las oficinas locales. Tenemos 2 en México ya certificados. Uno está en el proceso ahora de certificación y ya 6 certificados en Chile y también unos que están en el proceso de certificación. Esperamos que luego tenemos mucho más en Latinoamérica con nuestras 2 oficinas que están ahí. Am, la historia de Minergie voy a hacerlo muy breve porque es tal vez no tan importante para ustedes. Como Yachen ha dicho que ya existimos en Suiza por 30 años. La fundación de la Asociación Minergie era en el año 1998 y en este año también publicamos el primer estándar de Minergie en Suiza. Después hemos publicado un estándar un poco más estricto en parte de la envolvente, el estándar Minergie P, que era también en Suiza. Y también en este año ya hemos comenzado de certificar proyectos en otros países del mundo, como España, Italia, también en Estados Unidos, siempre baseado en el estándar suizo. Entonces, no era un estándar específicamente para estos países, pero el estándar suizo que estaba aplicado al proyecto en otro país. Después hemos publicado un nuevo estándar, es el estándar Minergie A. Es un estándar como net cero energía
entonces este estándar dice que tienes que producir la misma cantidad de energía que necesitas para la operación del edificio. En el año 2020 hemos comenzado con el desarrollo más con el enfoque en LATAM, con el estándar Minegi Chile y en un año después ya hemos lanzado Minegi Chile en 2021. Y también hemos desarrollado los estándares Minegi Latam y Minegi México alineado con el estándar Minegi Chile y hoy todos estos tres estándares están basados en el estándar Minegi Latam con especificaciones para Chile y México que están adaptados a las normas nacionales o las zonas climáticas. Y el último año hemos comenzado con el desarrollo del estándar Minegi Italia y este año, como he dicho, es el lanzamiento de Minegi Italia en noviembre. Y también estamos trabajando actualmente en el desarrollo de Minegi Barrio para la TAM y esperamos que podemos publicar este estándar para varios en el próximo año. Ahora, ¿qué es la idea? ¿Cómo trabajamos en el mundo? Principalmente podemos decir que en todos los países donde tenemos una oficina local, tenemos también un estándar que está adaptado a este país, con las zonas climáticas, también con las normas nacionales. Entonces, tenemos un estándar o los estándares para Suiza, luego para Italia, también para Chile y México. Y si tenemos proyectos en otros países del mundo, tenemos que aplicar estos estándares y si es un país industrializado, usamos el estándar suizo como base y vamos a adaptar un poco el estándar a las zonas climáticas, por ejemplo, del país, pero en general para países industrializados usamos este estándar Suiza. Si es un país emergente, por ejemplo, Bolivia o India, usamos como base el estándar LATAM y adaptamos o usamos este estándar para certificar un proyecto en un país emergente. Pero ahora piensen tal vez que tenemos todos diferentes estándares para todos países, pero en general tenemos siempre los tres más importantes temas que están siempre en los estándares, cubridos en los estándares. Es la energía y CO2 en la fase de operación y la fase de construcción. Es el confort para los usuarios, como la calidad de aire y también la protección solar, y también la eficiencia energética, como también la producción de energía. Esos son los temas que están siempre en todos los estándares. Y después tenemos también temas centrales locales, como por ejemplo el agua en la TAM. Aquí en Suiza, agua no es un gran problema, por eso no es parte del estándar. Pero en la TAM es un tema muy importante, especialmente con el cambio climático, por eso es un parte del reglamento en la TAM. O la calidad de la construcción en Italia. Allí en Italia tienen un gran problema con la calidad, por eso es un parte del reglamento en Italia. Siempre vienen preguntas sobre cuál proyectos los expertos Minegi de México y Chile pueden presentar a la certificación. En general, la respuesta es todos en todo el mundo. Teóricamente pueden presentar proyectos en todo el mundo, excepto de Italia, porque en Italia han decidido que también necesitan un curso básico de Italia para presentar proyectos Minegi. Y
hay un pero, porque en países industrializados he dicho ya que usamos el estándar suizo. Y el estándar suizo es muy, muy diferente del estándar de México y Chile. Aquí no trabajamos como, con requisitos obligatorios, electivos, sino con un índice energético. Entonces, y este índice tienen que calcular según las normas suizas, que están un poco complicados, y también todas las documentaciones están solo en alemán, francés e italiano. Por eso creo que podría ser un poco difícil para ustedes de aplicar el estándar Minegy en países industrializados. Pero en todos los países emergentes usamos el estándar LATAM y por eso es hace mucho sentido de presentar proyectos en estos países. Y al final, solo muy corto, ¿cuáles son los desarrollos actuales en Minegy Internacional? O también en Minegy en Suiza. Ahora estamos desarrollando el reglamento neto cero para Suiza. Es muy complicado porque tenemos muchas opiniones diferentes en Suiza. Es muy político y en este momento estamos en la ronda de comentarios y esperamos que podemos publicar este nuevo reglamento en el inicio del próximo año. Y basado en este reglamento, queremos desarrollar también el neto cero para Chile o tal vez para todo el LATAM. Esto no está definido. Y también queremos publicarlo en el próximo año. Y también para el parte del CO2 incorporado, creemos que para Chile necesitamos un valor límite y esperamos que también podemos definirlo para el próximo año e incluirlo en el reglamento chileno. Y al final, este parte de Minegy Barrio, estamos en el marco del proyecto CELA, estamos todavía en el fase de desarrollo del reglamento para barrios, Minegy Barrios, y tenemos 2 proyectos pilotos que están casi al final de la pre-certificación y esperamos que este estándar podemos publicar también en el próximo año. Eso es mi presentación. Muchas gracias, Stephanie. Muy interesante la presentación porque esa pregunta que si es que desde Latinoamérica podemos certificar en otros lugares ha surgido de muchas partes y en el fondo mostrar cómo los sellos distintivos de Minergy en un enfoque mucho más integral en los 4 pilares que es la energía, la reducción de las emisiones, el confort y la eficiencia van hacia la misma dirección y hay unos planes que van incorporando estas diferentes prácticas para lograr el equilibrio y en los desafíos que se vienen por el contexto climático. Muchas gracias, muy interesante. No sé si, Cata, alcanzamos a hacer algunas preguntas. Tenemos un minuto. No sé si alguien quiere hacer preguntas a los expositores y si no, dejé un correo en el chat que es el que revisamos desde Minergy Chile y ahí podemos recibir sus preguntas y obviamente si quieren asesoría para algún proyecto, también está disponible. Adolfo Uribe tiene una pregunta en el chat, Catalina y Sí, Fabiana, por si acaso. pregunta si existe algún esfuerzo de evaluar el enfoque en salud en el futuro. Yo creo que esa pregunta es para Stephanie. Sí, gracias. Hasta ahora no, pero sí es la necesidad en Latinoamérica, podemos pensar sobre esto, porque aquí en Suiza tenemos un estándar diferente que se ocupe de estos temas de salud. Por eso no incluimos en Suiza, pero estamos, como lo dijo, es siempre si hay necesidades locales, podemos incorporar. No podemos dejar al lado los temas centrales que tenemos que cubrir en todo el mundo, pero podemos adicionar otros temas. Súper, hay un camino por recorrer todavía.
Em, ¿Más bueno, me parece preguntas? que no hay más preguntas. No, parece que no. Bueno, ahora nos gustaría que Monse compartiera algunas reflexiones con respecto a Chile, a la certificación en Chile, y con eso daríamos por terminado el webinar y obviamente que les dejamos invitados a contactar a Fabiana en este caso para asesorar alguno de sus proyectos. Gracias, Cata. Bueno, más que en vista del tiempo, más que darles un barrido de la situación en Chile, porque también hoy tuvimos las presentaciones de cómo Daniela y Sol han pasado por este camino ya de certificar en primera persona un proyecto acá. Muchas gracias por su exposición y por tener este espíritu Minergy. Yo me quedo con esa palabra que dijo Sol de trabajar con el espíritu Minergy. En el fondo, cada vez que uno va a desarrollar un proyecto tiene que considerar que esto debe ser tomado de forma integral, desde el inicio o lo más inicial posible en el proyecto, y así se van a facilitar un montón de otros procesos dentro del mismo proyecto. Se va a hacer también más costo efectivo. Y lo otro yo creo que son desafíos de lo que mencionó Yachen y Stephanie, son desafíos que tenemos todos, eh, que claro, son como a veces brechas, pero otras veces desafíos que tenemos que trabajar en común. El tema de construir incentivos, por ejemplo, para el apoyo de este tipo de proyectos. En la medida que todos empujemos y vayamos desarrollando más de estos tipos de proyectos certificados Minergy, va a ser más fácil para nosotros como organismo de certificación apoyar y empujar que se construyan efectivamente incentivos que les permitan a ustedes seguir desarrollando este tipo de proyectos. Tener más proyectos demostrativos o casos piloto también nos ayuda a todos a fortalecer la certificación. El tema que hablaron de difundir la certificación, de promoverla, en la medida que tengamos más proyectos implementados, más fácil se nos va a hacer la tarea a todos. Y ahí es clave el tema de alianzas y la red Minergy, que son todos ustedes que están acá, todos los expertos, expertas o los que se quieren convertir en expertos y expertas Minergy. Eso es clave para la sostenibilidad de esta certificación en Latinoamérica y a nivel global. Así que con esos mensajes claves yo los invito a seguir comunicándose con nosotros, comunicándose con Yachen, con Stephanie, el equipo Minergy. Aquí, como decíamos, es bien cercano a sus expertos, es bien cercano a su red y nuestra idea es ir implementando proyectos de manera muy colaborativa con ustedes. Así que eso, nada más. Bueno, ¿Cata? gracias, Monse. Sí. Bueno, creo que estamos. Sí, bueno, Yachen quiere intervenir, ¿no? Ya, fue una reacción. Quería poner un thumbs up, pero me salió la mano. Bueno, ya, recibido el mensaje. Bien, Fabi, creo que estamos en el cierre. Ok, muchas gracias y les queremos recordar también que tenemos una próxima versión del curso Minergy acá en Chile, que la vamos a dar en octubre para quienes quieren formarse como expertos, así que vamos a sacar luego la información de los días, los horarios, etcétera. Para quienes sean motivados, tenemos contenidos muy interesantes. Así que muchas Sí, gracias. y quiero responder antes de cerrar la pregunta de Inti. El video quedará disponible, sí, por eso lo grabé. Hay gente que quizá el horario no le acomodaba mucho, entonces esta sesión va a quedar grabada, se va a enviar por nuestro boletín de la comunidad de expertos, así que ahí para que lo compartan con otras personas si están interesadas. Eso. Bueno, Gracias. chao a todos, que estén muy bien. Esté muy bien. Chao. Chao, Gracias. Luego, Chao. Hasta gracias. luego, gracias. muchas gracias.